¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos, así me permiten hablar. Pues miren, este tema va a ser bastante complicado o bueno, bastante, pues más profundo de comentar, porque bueno, es una de las situaciones que hasta el día de hoy se dejó de lado tomando en cuenta la situación que está pasando en México con el tema de Ecuador. Pues que creen, no tan solo ha sido esta situación de que supuestamente entraron y que dañaron la soberanía nacional y no sé qué tantas jaladas. Aquí hay un caso, sobre todo muy particular en Ecuador, que lamentablemente no ha tenido ni siquiera pues respuesta alguna. Es decir, se ha dicho que ha sido una cortina de humo, una estrategia publicitaria e inclusive hasta un ajuste de cuentas. Sin más preámbulos, bueno, vamos a comentar de este lamentable deceso del presentador ecuatoriano Efraín Ruales, que bueno, aquí en México no fue muy sonado, pero en este país lamentablemente fue uno de los casos más tristes y más deplorables, así como pues indignantes en la comunidad de ese país. Y aquí fue el detonante principal para entender el nivel de violencia que se estaba viviendo, no tan solo afuera del país, sino también adentro, es decir, en las penitenciarías. Ahorita me van a escuchar y pues en este caso sean todos bienvenidos a este programa. Bueno, vamos a empezar pues con los pocos datos que se tiene acerca de Efraín. Se sabe que en este caso él nace el 31 de agosto de 1984 en Guayaquil y falleció un 27 de enero del 2021 en esa misma ciudad. En ese entonces él tenía 37 años, sin embargo, si estuviese todavía vivo, tuviese 40 años, o sea, estuviese pues todavía una edad considerable. El señor pues era actor, músico, cantante y en este caso modelo y presentador de televisión. Ahora, en el caso de lo poco que se sabe acerca de este chico, es que al parecer pues era muy conocido y muy querido en su país. Se habla de que en efecto tuvo muchas novelas, participó en varias series allá en Ecuador. Sin embargo, pues en este caso, se conoció más por dos programas que se llama uno Así pasa y el otro que se llamaba en Contacto, que era el programa que estaba vigente donde estaba todavía este señor. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vámonos a ese día, al día 27. Esto ocurre a las 7:40 de la mañana, pero para esto, días antes, Efraín estaba publicando cosas por redes sociales. En especial, estaba publicando, pues en este caso, pues varias historias junto con otra de las presentadoras, junto con varios compañeros. Entre ellos, pues bueno, la presentadora que en ese entonces era su novia, de nombre Alejandra Jaramillo. Luego saca otra fotografía, bueno, saca otra serie de posteos en donde pues él se empieza pues a arreglar las uñas y empieza a poner como pregunta pues si es ético que una persona, sobre todo un hombre, se arregle las uñas o tenga pues tiempo para su, pues para su arreglo personal. Ahora, eso no quiere decir que sea un crimen homofobia, porque pues puedo repetir, pues no había ni siquiera antecedentes o había situaciones de que el señor pues tuviese alguna relación de carácter abierto. Si en este caso se sabe que al parecer pues tenía una relación con esta persona. Antiguamente también se ha llegado a mencionar que tuvo otra relación, o sea, sí ya se había casado y que de ahí tuvo un hijo. Ahora, eh, como les vuelvo a repetir, pues no había antecedentes así feos o criminales o como hemos escuchado aquí de artistas en México que pues en este caso pues son unas fichitas o que pues sean personas malintencionadas o que han tenido pues muchos escándalos. Lo que detonó ese día pues fue, digamos, el parteaguas de la violencia que se vive no tan solo en ese país sino a nivel global. Ahora, empieza a las 7:40 de la mañana este lamentable suceso. Para esto, antes Efraín estaba en el gimnasio. Hace sus prácticas, hace todo pues lo que amerita, ¿no? En su rutina. Sale de su coche directamente a la avenida Juan Tuncamarengo, que así se llama la avenida principal de allí de Guayaquil. Y para esto resulta que ya anteriormente, como estaba pasando esta situación del famoso bicho, de que había pues problemas de que no se podía ni salir de casa, pues empezó todo lo que fue la delincuencia, además de la falta de empleos. Esto generó que hubiese muchos problemas, sobre todo en las calles, de que ya había pues robos, reporte de golpes, reporte de obviamente de personas que lamentablemente pues eran ejecutadas. Y pues este fue el caso que más detonó. Ese día estaba en su coche este chico conduciendo directamente yendo para los estudios de la televisora en donde estaba, creo que era Ecuavisión si no me equivoco,
y en eso resulta que se le adelantó un coche. O sea, en este caso estaba el carro del señor. Ay, miren, aquí tengo mis carritos. Para hacerse las más gráficas la presentación, ¿verdad? Miren, supongamos que el carrito el carrito rojo es el carro de Efraín. Hagan de cuenta que pasa por la avenida principal y para esto se le pasa este coche, otro coche pues ajeno, ¿no? Y que en efecto, fíjense, lo más chistoso es que como en el caso de Efraín, el carro pues era como de último modelo para disimular, fíjense lo que es la gente muy, muy descarada y en efecto bastante psicótica, si se le puede llamar así. O sea, hicieron que se pasara desapercibido un coche pues de un modelo pues más o menos reciente o decente. ¿Qué pasa? Entonces hagan de cuenta que el carro se le pasa de este lado, es decir, de este lado, ¿ok? Y empiezan las personas a detonar las armas. Se sabe que en este caso, fíjense, hubo más de 24 disparos, pero en esos 24 disparos, creo que fueron 2 que lamentablemente acabaron con la vida de este personaje de Efraín Ruales. Ahora, como les voy a repetir, no, esto, bueno, fue de último momento porque para esto el programa se transmitía a las 8:50 de la mañana. Pues obviamente ni modo, se tuvo que dar la lamentable noticia y fue esto a nivel nacional. Hubo protestas, hubo hasta quejas en internet, hubo, inclusive se llevó a cabo, bueno, no sé cómo fue que consiguieron el video donde lamentablemente, pues, a Efraín le quitan la vida estas personas. De igual forma, fíjense lo que es gracioso. Se hizo todo una carpeta de investigación, se empezó pues obviamente a hacer preguntas, interrogatorios, obviamente pues se abrió obviamente la investigación por completo para saber qué fue lo que detonó o qué ocurrió realmente con este personaje. Para esto resulta que el fiscal de ese entonces, como era, fíjense, eso es muy chistoso, era muy seguidor de este Efraín. Entonces él recordó que en una de las historias que anteriormente había subido, había dicho que iba a irse al gimnasio, pues a hacer sus rutinas como siempre y después iba a presentarse en el programa. Sorpresa, efectivamente fue cierto. En efecto, fíjense, para esto se hacen los interrogatorios dentro del gimnasio y una persona da a conocer que al parecer sale Efraín y luego sale el coche, pues digamos al mismo tiempo, digamos como siguiéndolo. Es donde empiezan ya las dudas. Ahora, dentro del peritaje también encontraron que al parecer las cosas de este señor pues estaban intactas, o sea, nunca fue un robo. Fue un ataque directo y como voy a repetir, solamente se encontró el celular donde obviamente estaba toda la información, todos los datos respecto a Efraín, que fue gracias a ello, y pues documentos personales y también dinero. Ahora, en el tema del celular, fíjense, esto, bueno, al parecer también tenía que ver por cuestiones de política. Quién sabe qué pudo, no sé si a lo mejor pusieron su nombre o en este caso lo pescaron o le pusieron un 4. ¿Por qué situación? Resulta que dentro del teléfono, o sea, dentro de los datos del teléfono, está un nombre de nombre Abdalá Bucaram Ortiz, ¿ok? ¿Quién era este señor? Pues resulta que era en ese entonces presidente de Ecuador del año 95 al año 97. Pero ¿qué pasa? Gracias a darse a conocer este nombre, pues en redes sociales se fueron encima en contra del señor acusándolo de haber asesinado a este chavo. Resulta que anteriormente, pues al parecer no se sabe si eran familiares o eran cercanos, pero resulta que este señor Abdalá Bucaram, pues es una persona de dudable reputación. ¿Por qué cuestión? Siempre se le tachó de que era un enfermo mental, de que tenía problemas, pues en este caso, pues de el uso de la razón, e inclusive, pues para, digamos, hacer sus discursos o hacer, digamos, llamar su atención o, digamos, en su momento de brillar o de figurar, según en las campañas, y eso sí también me di cuenta en algunas fotos, el señor empezaba como a brincotear, luego empezaba a bailar, luego cantaba, hacía como que cosas pues muy anormales que hace una persona que se supone que se dedica pues a esto de la política. Si aquí ya no, si aquí en México pues con los tres no se hace ninguna, imagínense cómo era el perfil de este señor. Y eso que en ese entonces no existía tanta cosa descabellada. Ahora, la situación es que obviamente este señor, pues fíjense, despilfarró dinero, regaló dinero hasta no poder a lugares y a gente que ni se conocía, invirtió en empresas que supuestamente eran de dudosa procedencia o las que se les conoce como empresas fantasma, e inclusive fíjense lo que llegó a pasar, compró un equipo de fútbol, pero nunca lo dirigió. O sea,
Quería en este caso meterse a política y también meterse a los deportes. Pues nada que ver. Y derivado de todo esto, pues obviamente se fue para abajo todo lo que fue la economía de Ecuador, a tal grado de que, fíjense, subió pero hasta donde topó, donde topaba en ese entonces productos de la canasta básica. O sea, aquí nos quejamos de que un kilo de tortillas costaba 20 pesos. Allá, por ejemplo, costaba entre unos 50 o 60. Creo que manejan bolívares, si no me equivoco. Entonces, este, pues subieron productos obviamente pues a precios exagerados, e inclusive se llegó a decir que hasta lucraba con los programas sociales. ¿A qué me refiero? Que en este caso el ejemplo que pusieron fue que él regalaba artículos de las escuelas, ¿no? Los famosos útiles escolares que, por ejemplo, aquí en nuestro caso dan colores, libretas, la regla y algunos lapiceros. Se los daba, pero decía, sí te los doy, pero me tienes que dar 50 pesos. O sea, ¿cómo? Si se supone que es un programa gratuito, ¿cómo vas a estar cobrando? Entonces, eso se le llama los sobreprecios. Es decir, que en este caso a una ayuda le ponía pues un precio. Y en este caso, sin ningún consentimiento. Y obviamente pues para robar, si se le puede llamar así. O no sé qué otro tipo de situación se le pueda describir. Pero era algo bastante incómodo, algo bastante injusto. E inclusive hasta hubo mucha crítica respecto a la forma de gobernar del señor. Ahora, en el año de 2017, el 15 de junio de 2017, para esto antes ya tenía varias demandas, especialmente por nepotismo, corrupción, lavado de dinero e inclusive hasta se sabe que al parecer pues el mismo la misma Cámara de Diputados, bueno, allá lo que son los diputados de ese país lo declararon incapacitado mental. Entonces, ¿qué pasa? El señor se va, se hace un golpe de estado y pues bueno, este señor salió corriendo. Se sabe que estuvo en Panamá, después en el 18 regresa a reelegirse como presidente, no gana, gana otra persona, pero para esto resulta que el que era entonces en su momento secretario de Gobernación estaba del lado de la oposición. ¿Coincidencia? No lo creo. Entonces, mucha gente empezó a desmenuzar la situación y aquí es donde empieza el lamentable deceso de Efraín. Desde el año 2018, tanto esta persona, no puse el nombre ni me interesa poner el nombre, pero que era muy compañerito, muy amiguito de este señor del mentado Bucaram, resulta que pues al parecer, junto con otras personas, una lista de quienes estaban pues en esto de los reportes de corrupción y de robo y lavado de dinero durante el bicho, la época del bicho. ¿Esto por qué? No había medicamentos, había muy pocas vacunas, las vacunas se las ponían ellos. Luego, resulta que pues muchos hospitales no contaban con lugares pues obviamente más amplios para atender la enfermedad. E inclusive pues había mucha tasa de mortalidad. De hecho, creo que Ecuador fue uno de los países más, pues en este caso de foco rojo junto con Perú. Y si no me equivoco, estaba Brasil. Que inclusive hasta hubo protestas y empezó a haber todo este pleito en los penales, los famosos motines, porque pues ya no había quien gobernara. En este caso, ni las leyes, ni la persona, es más, ni la constitución se estaban respetando en ese entonces. Y aquí es donde entra el tema de Efraín. Obviamente el chavo le gustaba, obviamente, todo esto, por lo que se sabe, le gustaba todo lo del tema de la política. ¿Eso qué quiere decir? Que no le gusta, o sea, no quiere decir que se quería meter de diputado, sino que le llamaba la curiosidad de también de conocer, pues, temas de carácter social. Es decir, nada más, digamos, hacer sus posturas desde su trinchera, desde la televisora. Entonces, ¿qué pasa? En el teléfono de este Efraín encontraron varias amenazas de este señor, de Abdullah Bucaram Ortiz, porque al parecer siempre se quejaba de la falta de administración y pues de la negligencia médica que había en ese entonces. Ahí tenemos la primera posibilidad por qué en este caso hicieron este móvil. Ahora, la segunda es la famosa cortina de humo. Aquí, cortinas de humo quiere decir que nada más hicieron una tontería, o en este caso, pues lastimaron a alguien, o cobraron la vida de alguien solamente para hacer tonterías o hacer pusmañas por debajo del agua. ¿Por qué situación? Vuelvo a repetir el tema de los penales. Resulta que durante el 2018 hasta el 2023 empezaba a haber muchos problemas, específicamente en Guayaquil. Guayaquil es un lugar sumamente, o sea, sí es bastante pobre en ese aspecto. De hecho, su tasa de personas, pues, que en ese caso no tienen, digamos, las condiciones, condiciones económicas, pues, estables, es bastante grande. Junto con Quito,
pues son lugares bastante extremos en pobreza, así se le conoce, ¿ok? No estoy inventando, eso es lo que se dice en la información. Además de que pues obviamente es un lugar bastante autoritario y en efecto no hay ningún control. Especialmente hay mucha deficiencia en los temas de seguridad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Recuerdan que hace mucho tiempo se habló de que obviamente gente de la maña de aquí de México se fue para Ecuador para distribuir ya saben qué cosas? E inclusive pues para hacer sus grupitos. El otro detonante fue que al parecer pues ejecutan a una persona que era líder de allá de esas pues de esas bandas allá en Ecuador. Y resulta ser que empieza el famoso motín, que bueno, fue donde todo se detonó, fue un despapalle y que hasta explotaron varios cuartos. Inclusive pues hasta creo que golpearon y hasta le hicieron cosas a varios policías que hasta la misma policía los pudo controlar. O sea, fue una riña pero a sangre fría. Y fue cuando aquí es donde empieza esta fragmentación de la amistad entre México y Ecuador. No crean que fue por esta situación de que sacaron al presidente de la embajada. Fue porque al parecer Ecuador culpa a México de obviamente de que intervino pues gente mala dentro de los penales y que provocó la riña que tristemente hasta cobró con la vida de un artista. Ahí está la segunda parte, la cortina de humo. Hicieron todo esto para que obviamente se distrajeran con el caso de Ruales, para que estas gentes se fueran de prófugos aquí en México o inclusive en otros países. ¿Ok? Tercera y última. Fíjense, dentro de las declaraciones, al parecer fueron más de 7 personas que obviamente estuvieron lamentablemente en este deceso involucradas. Una, pues por ejemplo, estaba espiando a Efraín, fíjense. Otro rastreaba el teléfono celular. Ay, Dios mío. No, qué cosas tan horrendas. Después los otros vigilaban obviamente tanto la casa y alrededores de donde estaba Efraín. O sea que en este caso ya lo tenían checadito. O sea, alguien o algo les dijo de pe a pa lo que hacía, que comía, dónde vivía, qué vestía, qué es lo que hacía, con quién estaba, con quién no estaba. O sea, lo espiaban, pero bien. O sea, esto parece sonar como película de terror. O película de esas de gángsters, como se le dice. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta que hay dos personajes de nombres Álvaro N y Casquete N. Estas dos personas son los autores, en este caso materiales, de la detonación de las armas. Es decir, que fueron los que le dispararon a Efraín. Derivado de todo esto, pues resulta ser que hubo una persona más, ¿ok? En este caso fueron 8 personas, que se supone la persona de nombre Marcelito, que se le hacía llamar así, nunca se supo quién fue. Resulta que les había pagado cierta cantidad de dinero para, pues ahora sí que terminar con este personaje, con Efraín, por la situación que ya estaba con respecto a los temas fuertes que había en ese momento. O sea que en este caso, pues como les digo, aquí hay otra tercera, un ajuste de cuentas. Así de fácil, porque el chavo, como ya estaba muy metido en este tipo de situaciones y más porque criticaba al gobierno, me imagino que esta persona estaba muy involucrada tanto en una parte como en la otra. Entonces, ¿qué hizo? Pues en este caso, como estas personas, para colmo de fea, fíjense, tenían antecedentes criminales, unos estaban siendo buscados por la justicia en Ecuador, otros eran criminales peligrosos e inclusive tenían pues en este caso, ¿cómo se dice? Pues tenían su proceso pues todavía bueno, su situación judicial pues en proceso, es decir que no tenían sentencia, que todavía pues podían estar en libertad. Díganme esas cosas, yo no comprendo en ese aspecto. Y fíjense, aquí lamentablemente estamos viendo muchos casos tan tristes. Pues resulta que estas personitas, no sé si fue como un cambio, no sé si fue como una especie como de trueque, es decir, de que en este caso si ejecutaban al chavo, pues tenían su libertad y en efecto hasta el dinero. Me imagino que fue eso, el famoso ajuste de cuentas. Y obviamente estas personas pues decidieron tomar esa situación que para colmo se dice que al parecer en integrantes es una sola familia. Entonces les digo, está fea esa situación. La cuarta y última tiene que ver con el famoso Marcelo. Resulta que se ha hablado mucho de que al parecer Marcelo estaba dentro de toda esta situación tan fea de las mañas. Para esto resulta que este señor al parecer se obsesionó con la que era su novia. Por eso les puse el nombre de Alejandra Jaramillo. En este caso pues les cuento el nombre porque al parecer pues la chava era muy cotizada o es muy cotizada más bien de las conductoras de televisión allá en ese país. Entonces, ¿qué pasa? Pues como la chava estaba guapa, es atractiva, que al parecer pues en efecto era la que llamaba mucho la atención, sobre todo en los programas, pues este señor se obsesionó con ella
llegando inclusive a rumorarse que le mandó desde flores, alguna que otra joyita, pues algo chiquita, valorada casi en, por ejemplo, la que más se sabe fue de un collar de casi $500,000, hasta al grado en que le regaló una camioneta. ¿Y qué pasó? ¿Y qué fue lo que hizo esta Alejandra Jaramillo? Pues al parecer lo regresó todo, e inclusive esto se lo reportó al que era su pareja, a Efraín. Entonces, para esto se sabe que al parecer también se abrieron muchas, pues, denuncias de supuesto acoso y hostigamiento por parte de esta persona. Ahí están las posibilidades del por qué lamentablemente pues en este caso se cobró con la vida de una persona inocente. Vamos a ser realistas. Si analizando estas cosas, pues Efraín no tenía ninguna culpa de nada. Simplemente el hecho de haber ejercido su opinión fue lo que lamentablemente causó que el señor ya no está aquí. Así de fácil y de sencillo. Entonces, bueno, como les digo, para mí personalmente les puedo decir que fue una cortina de humo, sabiendo que ya había antecedentes en ese país que no se le ha tachado de fichita, de que en este caso ha tenido bastantes casos bastante fuertes, perturbadores, traumáticos y que lamentablemente pues no han tenido ni justicia. Hasta inclusive se ha llegado a tomar en cuenta que a este país no se le toma en cuenta en unos tratados comerciales. Hay muchas dudas porque unos dicen que según pues se ayuda, otros dicen que pues otros no funciona. Y más porque en este caso ya tiene situaciones en las que pues ya está hasta en duda su reputación. Ahora entiendo por qué muchos artistas, por ejemplo Danilo Carrera se vino para México, porque en este caso está muy fregado ese país. Lo peor del caso es que pues nadie está seguro, ni aquí, ni en Ecuador, ni en ningún otro lugar. Entonces les digo, ¿cuál golpe de estado, cuál falta de soberanía? Si pues en este caso, pues también tiene, perdón por decir esto, tiene la cola muy zurrada. Con eso les digo todo. Ok, pues miren, nada más les agradezco muchísimo su atención, espero que les haya gustado mucho este tema. Les digo, estos son pues situaciones que nunca se han resuelto. En este caso, pues como la gente cobra la vida de una persona inocente y nunca se sabe el por qué. Entonces les digo, este es un ejemplo claro, vienen muchos otros, espérenlos muy pronto. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Mi nombre es Oren Castañeda. Recuerden obviamente pues darle like a este video. Obviamente se pueden suscribir a este canal, activar su campanita, sus comentarios, si en este caso lo conocían, no lo conocían, si sabían alguna situación, qué piensan acerca de todo esto, y en efecto pues que lo compartan, porque eso nos ayuda pues obviamente a que la gente pues se tome la curiosidad de entrar y en efecto de conocer mucho más allá de sus narices. Muchísimas gracias y nos vemos en una siguiente emisión. Hasta mañana. Bye bye. Gracias.